Mi esposo me dijo que su madre estaba gravemente enferma, así que salió corriendo con nuestro hijo para ayudarla. Decidí sorprenderlos. Compré sopa, flores, medicinas y conduje hasta allí sin llamar primero. Pero cuando entré en la casa, casi me desmayo al ver lo que realmente estaba sucediendo. Mi esposo me dijo que su madre estaba gravemente enferma, pero lo que descubrí, nunca debí haberlo visto. Mi esposo, Troy, me dijo que su madre estaba gravemente enferma, así que salió corriendo con nuestro hijo de 4 años para ayudarla. Decidí sorprenderlos. Compré sopa, flores y medicinas y conduje 40 minutos hasta su casa sin llamar primero. Pero cuando entré y vi lo que realmente estaba sucediendo, casi me desmayo allí mismo, sobre el azulejo de la cocina. Necesito retroceder. Mi nombre es Blake Olsen. Tengo 31 años. Trabajo como especialista en facturación en una clínica de fisioterapia en Murfreesboro, Tennessee. El tipo de trabajo en el que pasas 8 horas al día discutiendo con las compañías de seguros sobre si un desgarro del manguito rotador califica para 12 sesiones o 16. No es glamuroso, pero paga $47.200 al año, y soy buena en ello. Llevo casada con Troy Olsen 6 años. Tenemos un hijo, Jude, que acaba de cumplir 4 años y que piensa que el camión de la basura es la cosa más emocionante del mundo entero. Honestamente, algunos martes, estoy de acuerdo con él. Troy y yo nos conocimos en una parrillada de un amigo en Esmirna en 2016. Era encantador, divertido, el tipo de hombre que te retiraría la silla en un restaurante y luego haría una broma al respecto para que no se sintiera incómodo. Trabajaba como subdirector de sucursal en la cooperativa de crédito del condado de Rutherford, usaba zapatos decentes y conducía un Chevy Malibu 2020 que mantenía más limpio de lo que la mayoría de la gente mantiene sus cocinas. Nos casamos en 2018, compramos una casa en Bradiville Pique por $214.000 con nuestros 2 nombres en la hipoteca. Y durante los primeros 4 años, las cosas estuvieron bien. No perfectas, ningún matrimonio lo es, pero bien. Nos reíamos. Dividíamos las facturas. Estábamos de acuerdo en las cosas importantes. Lo único que nunca estuvo bien fue la madre de Troy. Patrice Olsen tenía 62 años, vivía sola en una casa de 2 niveles en Compton Road en Esmirna, y tenía opiniones sobre todo, especialmente sobre mí. Nunca dijo nada abiertamente terrible. Patrice era demasiado inteligente para eso. Siempre eran pequeñas cosas. Elogiaba mi cocina y luego añadía, ¿sabes? El plato favorito de Troy es mi estofado de ternera, no la cacerola. Miraba mi ropa y decía, esa es una elección divertida. Una vez me dijo que era valiente por no usar maquillaje en una cena familiar. He estado usando la misma crema hidratante con color con SPF 30 desde que tenía 25 años. Por cierto, no es pereza, es protección solar. Mi dermatóloga en la universidad me dijo que el protector solar es el mejor producto antienvejecimiento que el dinero puede comprar. Y honestamente, 10 años después, creo que tenía razón. Pero lo intenté con Patrice. De verdad que lo intenté. Llevé comida a todas las festividades. Recordé su cumpleaños, envié flores en el Día de la Madre, la llamé los domingos. Fui la nuera más devota del mundo para una mujer que me trataba como a una candidata que no cumplía del todo los requisitos. Luego, hace unos 11 meses, Troy llegó a casa del trabajo y me dijo que Patrice no se sentía bien. Solo agotada, dijo, cansada, con una tos persistente. Empezó a ir a su casa 1 o 2 veces por semana, generalmente llevando a Jude porque la anima a ver a su nieto. Pensé que era dulce. Me ofrecía acompañarlos cada vez. Troy siempre tenía una razón por la que no debía hacerlo. Mamá no quiere visitas cuando se siente mal. Estaba durmiendo cuando llegamos. Solo estuvimos Jude y yo viendo la televisión. Le da vergüenza. Ya sabes lo orgullosa que es. Y me lo creí porque Patrice era orgullosa. Esa parte encajaba. La mujer una vez condujo hasta una cita con el dentista con fiebre de 102 grados porque no quería que nadie la viera con mal aspecto. Durante los meses siguientes, la historia de Troy empeoró. La bronquitis se convirtió en algo que los médicos todavía están investigando. Empezó a ir 3, a veces 4 veces por semana, siempre con Jude.
Dijo que Patrice necesitaba compañía. ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Decirle a una mujer enferma que no podía ver a su nieto? Le envié mensajes de texto a Patrice directamente un par de veces. Siempre respondía, pero de forma breve. Gracias, cariño. Estoy descansando. Troy me está cuidando muy bien. Una vez intenté hacerle una videollamada por FaceTime y rechazó la llamada. Troy me dijo más tarde que había estado en la cama todo el día y no quería que nadie la viera de esa manera. Como dije, encajaba con quien era ella. No insistí. Lo que sí hice fue empezar a enviar dinero. Troy dijo que las recetas se estaban acumulando. Algún medicamento especializado que el seguro no cubriría, copagos por imágenes, un plan de pago para análisis de sangre. Le enviaba a Troy 200 por Venmo aquí, 300 allá, y él se lo reenviaba a Patrice. Durante 11 meses, probablemente envié alrededor de $12.000 o $13.000 de los que yo era consciente. Llevaba una cuenta mental porque soy especialista en facturación. Los números son lo mío. Pero confiaba en mi esposo. Supuse que vería las facturas médicas eventualmente. Nunca vi ni una sola. Y aquí está la parte que me hace querer reír y gritar al mismo tiempo. Básicamente estaba financiando a una mujer que no me soportaba. Estaba transfiriendo dinero para apoyar la recuperación de una persona que una vez me dijo que mis huevos rellenos eran interesantes. Interesantes. Eso es lo que dices de una exposición de arte que no te gusta. No de la comida de alguien en Acción de Gracias. Por esa época, hace unos 2 meses, empecé a notar pequeñas cosas. Troy se volvió más crítico. No sobre cosas importantes, sino sobre todo lo demás. Mi cocina, la forma en que cargaba el lavavajillas, cómo doblaba las camisetas de Jude. Llegaba a casa y miraba la sala de estar como si estuviera realizando una inspección. Una noche me dijo que la casa se sentía desordenada y yo la había limpiado esa misma mañana. El hombre que solía dejar botellas vacías de Gatorade en la mesita de noche de repente estaba preocupado por el feng shui de nuestra sala de estar. Luego, una tarde, Troy estaba en casa de Patrice y yo necesitaba consultar el tiempo porque planeaba llevar a Jude al parque a la mañana siguiente. Mi teléfono se estaba cargando en el dormitorio. Así que abrí el portátil de Troy en el mostrador de la cocina. Su navegador tenía una pestaña abierta. Un anuncio de un apartamento en Nashville, uno de 2 dormitorios en Gallatin Peak. $1.750 al mes. Lo miré fijamente durante unos 30 segundos. Mi corazón hizo esa cosa en la que late una vez muy fuerte y luego parece detenerse. Cerré la pestaña. Me dije a mí misma que no era nada. Quizás estaba buscando para un amigo. Quizás había hecho clic en un enlace por accidente. No era nada. Pero no entendería eso hasta dentro de otras 5 semanas. Antes de continuar, si están disfrutando de esta historia, por favor suscríbanse y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es ahora mismo. Leo todo. Muchas gracias por su apoyo. Después de encontrar ese anuncio de apartamento, algo cambió. No en mí, en Troy. Fue como si alguien subiera un dial. Ahora estaba en casa de Patrice 4, a veces 5 noches a la semana. Se iba justo después de cenar, se llevaba a Jude y a veces no volvía hasta las 10 u 11 de la noche. En 3 ocasiones, se quedó a dormir. Su excusa era siempre la misma. Patrice tuvo una mala noche. No quería dejarla sola. Jude ya estaba dormido en el sofá. Empecé a revisar nuestra cuenta conjunta en la Cooperativa de Crédito Federal de Tennessee Valley. No porque sospechara algo específico, sino porque el dinero se movía más rápido de lo que debería. Lo que encontré hizo que se me encogiera el estómago. Durante 11 meses, la cantidad total que había salido de nuestra cuenta en transferencias de Venmo, pagos de Zelle y retiros en cajeros automáticos era de $34.800. No todo fue a P. Olsen. Parte fue a nombres que no reconocí. Parte era solo efectivo. 300 aquí, 500 allá, $800 en un miércoles cualquiera de octubre. Le pregunté a Troy al respecto, no de manera acusatoria. Genuinamente quería entender.
Dije que los gastos médicos parecían altos y que quizás deberíamos investigar si Patrice calificaba para algún programa de asistencia. Soy especialista en facturación. Sé que esos programas existen. La reacción de Troy fue inmediata y cortante. Me dijo que yo no entendía lo caras que eran las cosas. Dijo que el especialista que Patrice estaba viendo no aceptaba seguros estándar. Dijo que solo las imágenes costaban $1.400 por sesión. Luego me golpeó con la frase que me hizo callar durante semanas. Mi madre podría estar muriendo, y tú estás preocupada por un extracto bancario. Me sentí culpable por preguntar. Esa es la parte que todavía me enfada. No que mintiera, sino que me sentí culpable por descubrir la mentira y ni siquiera me di cuenta. Mi mejor amiga, Karen Velázquez, podía ver lo que estaba pasando, aunque yo no pudiera. Karen y yo nos conocemos desde que ambas teníamos 19 años y trabajábamos en el turno de desayuno en el Cracker Barrel de Esmirna. Es el tipo de amiga que te dirá que tienes espinacas en los dientes desde el otro lado de una habitación llena de gente, y no lo susurrará. Una noche vino mientras Troy estaba en casa de Patrice, se sentó en mi sofá y dijo algo que yo no estaba preparada para oír. Dijo, Blake, te conozco desde que servías tortitas con resaca. No solías ser tan callada. Le dije que estaba exagerando. Me dijo que no. Ninguna de las dos estaba equivocada. Exactamente. Mientras tanto, empecé a darme cuenta de otras cosas. El Malibú de Troy olía diferente. No mal, solo diferente. Vainilla. Algo dulce y pesado que no era mío. Yo uso loción sin perfume porque las perfumadas me dan dolor de cabeza. Así que sé lo que no pertenece a un asiento de coche. También encontré un recibo arrugado en el bolsillo de su chaqueta. Cena para dos en el Avenue Stackhouse en el centro de Nashville. El total era de $187.40. Troy y yo no habíamos ido a un restaurante que costara más de $40 desde que nació Jude. La última cena elegante que tuve fue la recepción de nuestra boda y eso fue un buffet. Entonces Troy empezó a criticar mi forma de ser madre. Ahí fue cuando dejó de ser solo extraño y empezó a ser cruel. Me dijo que Jude apenas me veía. Dijo que siempre estaba en el trabajo. Dijo que Patrice mencionó que un niño necesita estabilidad, necesita consistencia, necesita estar cerca de la familia. Yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 5. Estoy en casa todas las tardes. Estoy en casa todos los fines de semana. Pero Troy seguía llevando a Jude a Esmirna, y cada vez que volvía, mi hijo se sentía un poco más lejos de mí. Jude empezó a decir cosas que yo no le enseñé, nuevas palabras, nuevas frases. Mencionó a un perro llamado Biscuit. No tenemos perro. Habló de alguien llamada Shelby. Shelby preparaba macarrones con queso. Shelby me dejaba acariciar a Biscuit. Le pregunté a Troy quién era Shelby. Ni siquiera parpadeó. Dijo que era una vecina de Patrice que a veces cuidaba a Jude si Troy tenía que ir a la farmacia. Una vecina que le prepara macarrones con queso a tu hijo y tiene un perro llamado Biscuit. Archivé eso en cosas en las que pensaré más tarde y seguí adelante. Eso es lo que haces cuando confías en alguien. Archivas y sigues adelante hasta que el archivador se llena tanto que se cae. Luego llegó el sábado que lo rompió todo. Era el fin de semana antes del cuarto cumpleaños de Jude. Yo ya había comprado decoraciones, un cartel de feliz cumpleaños de Dollar Tree, platos de papel con dinosaurios, una caja de mezcla para magdalenas. Habíamos planeado celebrarlo el domingo en nuestra casa con Karen y algunos vecinos. Pero el sábado por la mañana, Troy recibió una llamada telefónica. Colgó y me dijo que Patrice estaba teniendo un día muy malo, posiblemente el peor. Necesitaba llevar a Jude a verla, por si acaso. Lo dijo como un hombre que da noticias serias, y le creí porque soy el tipo de persona que cree a la gente cuando suena sincera. Eso no es un defecto. Solo es caro a veces. Dije que yo también iría. Troy negó con la cabeza. Dijo que demasiada gente abrumaría a Patrice. Dijo que los médicos le dijeron que mantuviera las cosas en calma. Cogió a Jude, agarró un regalo envuelto del armario del pasillo, un regalo que yo no sabía que existía, y salió por la puerta principal.
Me quedé en nuestra cocina sosteniendo ese cartel de cumpleaños de Dollar Tree, y algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, se resquebrajó, como un parabrisas que recibe una piedra en la autopista. El cristal no se rompe de inmediato, pero puedes ver la línea extendiéndose, y sabes que es solo cuestión de tiempo. No lloré. No llamé a Karen. Dejé el cartel en el mostrador, cogí mis llaves y tomé una decisión. Iba a casa de Patrice. No más excusas. No más ella no quiere visitas. No más esperar permiso para preocuparme por mi propia suegra. Iba a aparecer como la buena esposa y nuera que había estado tratando de ser durante 6 años. Y iba a llevar sopa. Me detuve en el Kroger de Memorial Boulevard y compré un pollo asado, apio, zanahorias, fideos de huevo y un cartón de caldo. Pensé que si Patrice estaba realmente tan enferma, una sopa casera significaría algo. Luego conduje hasta el CVS a 2 Manzanas y gasté $86.47 en medicinas para el resfriado, vitamina C, pastillas para la tos y una caja de té de hierbas que afirmaba apoyar el bienestar respiratorio. Soy especialista en facturación, no médica, pero sé lo que se le lleva a una persona enferma. Al salir, cogí un ramo de girasoles de $12 del cubo cerca de la caja registradora. Estaban un poco marchitos. Los compré de todos modos. El trayecto de Murfreesboro a Esmirna dura unos 40 minutos si pillas los semáforos en verde en la 96. Los pillé todos en rojo. Recuerdo estar sentada en el cruce cerca del Walmart en La Verne, sosteniendo una olla de sopa en mi asiento del pasajero junto a una bolsa de CVS y un manojo de girasoles tristes, pensando, esto es lo que hace una buena nuera. De hecho, estaba orgullosa de mí misma. Cuando giré en Compton Road, noté que había 4 coches en la entrada de Patrice. El Malibu de Troy, el Toyota Camry plateado de Patrice, una camioneta roja que reconocí como la del tío Vernon de Troy, y un Kia Sporty blanco que nunca había visto antes. Se me encogió el estómago. Me dije a mí misma que todo estaba bien. Quizás los amigos de la iglesia de Patrice estaban de visita. Quizás Vernon estaba dejando la compra. Las personas enfermas tienen visitas. Eso es normal. Aparqué en la calle, cogí la sopa y la bolsa de CVS, me metí los girasoles bajo el brazo y me acerqué a la puerta lateral. La puerta lateral de Patrice nunca ha estado cerrada con llave en los 15 años que ha vivido allí. Es de esas personas que piensan que el crimen es algo que ocurre en otros códigos postales. Giré el pomo, entré en la cocina y entonces dejé de respirar. Patrice Olsen estaba de pie en el mostrador de la cocina con una blusa de seda verde azulado y pendientes de oro. Su pelo recién peinado, colocando velas en un pastel de cumpleaños. No un pastel cualquiera, un pastel de plancha personalizado con glaseado azul que decía Feliz cuarto cumpleaños, Jude en letras blancas de manga pastelera. Había serpentinas colgando del techo. Un grupo de globos azules y verdes atados a una silla. Un cartel, no de Dollar Tree, sino del tipo grueso y reutilizable, extendido a través del arco del comedor. Troy estaba sentado en la mesa del comedor. Su brazo rodeaba a una mujer que nunca había visto antes. Tenía quizás 20 y tantos años, pelo oscuro, y llevaba un vestido de verano como si la hubieran invitado a una fiesta en el jardín. Y en su regazo, en el regazo de esta extraña, estaba mi hijo Jude, comiendo un trozo de pastel de cumpleaños con los dedos, con glaseado azul untado en la mejilla, riendo. Había un regalo envuelto en la mesa junto a otros 3. El tío de Troy, Vernon, estaba apoyado en la pared con una cerveza. La prima de Troy, Brenda, y su esposo estaban sentados en el sofá de la sala de estar. La hermana de Patrice, Donna, estaba sirviendo limonada en vasos de papel. Todos estaban allí. Toda la familia de Troy había sido invitada a la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Todos excepto yo. La habitación no se quedó en silencio de golpe. Patrice me vio primero. Su rostro pasó de relajado a blanco en aproximadamente medio segundo, como si alguien hubiera accionado un interruptor detrás de sus ojos. Luego Vernon levantó la vista, luego Brenda. Luego la mujer del vestido de verano giró la cabeza y me vio de pie en la puerta de la cocina sosteniendo una olla de sopa de pollo, una bolsa de CVS y un manojo de girasoles marchitos. Y tenía la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que las cuentas no iban a salir.
Troy se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Dijo mi nombre. Luego dijo, Blake, esto no es lo que dije. No. Eso fue todo lo que dije, una palabra. No soy de las que gritan. Nunca lo he sido. Mi madre me crió para creer que cuanto más callada estás, más atentamente tiene que escuchar la gente. Y en ese momento, cada persona en esa habitación estaba escuchando. Dejé la sopa en el mostrador. Dejé las flores a su lado. Dejé la bolsa de CVS encima de las flores. $86.47 en medicinas para una mujer que estaba de pie vestida de seda y con pendientes, colocando velas de cumpleaños como si estuviera presentando un segmento en el Food Network. Luego me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Y fue entonces cuando lo vi. En la mesa del pasillo cerca de la entrada principal, la mesita donde Patrice guarda las llaves del coche y su correo. Había una pila de papeles. La página superior tenía un membrete que no reconocí. Un bufete de abogados de familia en Nashville. Debajo del membrete, vi el nombre completo de Troy, mi nombre completo y las palabras, petición de custodia principal. Me temblaban las manos. Podía oír los pasos de Troy detrás de mí, viniendo por la sala de estar. Saqué mi teléfono y tomé 3 fotografías lo más rápido que pude. La portada de la petición, la página de debajo que tenía viñetas que no pude leer completamente, y un correo electrónico impreso con el nombre de un abogado y una línea de asunto que decía, cronograma para la presentación. Guardé mi teléfono en el bolsillo trasero, salí por la puerta principal y me subí a mi coche. Conduje a casa con la radio apagada. Sin música, sin llantos, sin gritarle al volante. Solo 40 minutos de silencio y la lenta y fría comprensión de que mi esposo no solo me había estado mintiendo sobre su madre. Había estado construyendo un caso para quitarme a mi hijo. Me senté en mi entrada durante 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj del salpicadero. En el minuto 8, pensé en los $86.47 que había gastado en CVS para una mujer cuya única dolencia era una severa alergia a la honestidad. En el minuto 9, casi me río. En el minuto 10, llamé a Karen. Contestó al segundo tono. Le conté todo. La fiesta, la mujer, el pastel, los documentos. Karen guardó silencio durante unos 5 segundos, que es el tiempo más largo que la he oído estar sin hablar. Luego dijo una frase que cambió la trayectoria de toda mi vida. El exmarido de mi prima intentó exactamente lo mismo. Ella se defendió. Ella ganó. Déjame enviarte un número. Ese número de teléfono pertenecía a una abogada de familia en Nashville llamada Diane Ollister. Y Diane Ollister, como pronto aprendería, era el tipo de abogada a la que llamabas cuando tu esposo pensaba que era la persona más inteligente de la habitación. Llamé a la oficina de Diane Ollister el lunes por la mañana a las 8:02. Su recepcionista me dijo que la primera consulta disponible era el jueves. Dije que estaba bien. Luego fui a trabajar, contesté teléfonos, procesé reclamaciones de seguros y sonreí a mis compañeros de trabajo como si no hubiera pasado todo el fin de semana mirando 3 fotografías en mi teléfono que probaban que mi esposo estaba tratando de quitarme a mi hijo. Llegó el jueves. La oficina de Diane estaba en la 4ª Avenida en Nashville, en el 3er piso de un edificio de ladrillo, entre un restaurante tailandés y un servicio de preparación de impuestos. La sala de espera olía a café y tinta de impresora. Me senté en una silla de cuero sosteniendo una carpeta manila con cada prueba que tenía. Mis extractos bancarios, capturas de pantalla de las transferencias de Venmo y esas 3 fotos de la mesa del pasillo de Patrice. Diane Ollister rondaba los 50 y tantos años, con el pelo con mechas plateadas recogido hacia atrás, y unas gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello. Me estrechó la mano, se sentó detrás de un escritorio que no tenía exactamente ningún objeto decorativo y dijo, cuéntamelo todo. No te saltes las partes que crees que no son importantes. Así que lo hice. 11 meses de desapariciones de Troy, la enfermedad falsa, el dinero, la fiesta de cumpleaños, la mujer que no conocía, la petición de custodia que fotografié. Diane escuchó durante 12 minutos seguidos sin interrumpir. Cuando terminé, cogió la foto impresa de la petición de custodia, la estudió durante unos 10 segundos y dijo, tu esposo cometió un error crítico.
Puso sus planes por escrito antes de estar listo para presentarlos. Esto es lo que Diane me explicó, y esto es lo que me heló la sangre. Troy y Patrice no solo habían estado mintiendo sobre la salud de Patrice. Habían estado construyendo una narrativa. Cada vez que Troy me decía que no fuera a casa de Patrice, eso era un dato. Blake no visita a su suegra enferma. Cada vez que se llevaba a Jude sin mí, era otro. Blake no asiste a los eventos familiares. Cada vez que enviaba dinero para las facturas médicas en lugar de aparecer en persona, eso se convertía en una prueba de que elegía lanzar dinero al problema en lugar de estar presente. Estaban construyendo un retrato de una madre ausente y no involucrada. Y la peor parte, desde fuera, si no sabías la verdad, casi parecía convincente. Pero Troy tenía un problema. Varios de ellos, de hecho. Y Diane estaba a punto de encontrar cada uno de ellos. Primero, el dinero. Me senté en la mesa de mi cocina ese domingo por la noche. Troy estaba en casa de Patrice, naturalmente, y revisé 11 meses de extractos bancarios línea por línea. El total era de $34.800. Pero esto es lo que no me había dado cuenta antes. Solo unos $13.000 de eso habían ido a P. Olsen por supuestos costos médicos. Otros $7.800 se habían ido en 3 pagos de $2.600 cada uno a una compañía de servicios hipotecarios y $11.400 se habían transferido en pequeñas cantidades irregulares, 200 aquí, 400 allá, a una cuenta que no reconocí. Diane solicitó los registros. Esa cuenta misteriosa estaba en el First Horizon Bank solo a nombre de Troy. La había abierto hacía 6 meses y había estado desviando silenciosamente porciones de su sueldo a ella. Los pagos de la hipoteca iban directamente al saldo de la casa de Patrice en Compton Road. Mi esposo había estado usando nuestros ingresos conjuntos para pagar la hipoteca de su madre mientras me decía que era para los copagos de su quimioterapia. ¿Conoces esa sensación cuando descubres que alguien te ha estado mintiendo, y de repente cada recuerdo que tienes se reorganiza, cada conversación, cada excusa, cada llegaré tarde a casa? Todos encajan en una forma diferente. Como una de esas ilusiones ópticas donde el jarrón se convierte en 2 caras. Eso es lo que esos extractos bancarios me hicieron. Cada mes, reorganizados. Segundo, Shelby. Aquí es donde Karen demostró por qué ha sido mi mejor amiga durante 12 años. Después de que le conté a Karen sobre la mujer en la fiesta de cumpleaños, recordé que Jude había mencionado el nombre de Shelby meses antes. Troy la había llamado una vecina de Patrice. Karen dijo, si solo es una vecina, ¿por qué estaba sentada en una fiesta de cumpleaños familiar con el brazo alrededor de tu esposo? Buen punto. Karen recordó que Troy trabajaba en la cooperativa de crédito del condado de Rutherford. Buscó en LinkedIn a Shelby y el nombre de la cooperativa de crédito. Le llevó unos 4 minutos. Shelby Novak, 29 años, procesadora de préstamos en la cooperativa de crédito del condado de Rutherford, la misma sucursal donde Troy había trabajado durante los últimos 5 años. No una vecina, una compañera de trabajo. A partir de ahí, Karen encontró el perfil de Facebook de Shelby, que era, y doy gracias al Señor por las personas que no entienden la configuración de privacidad, casi completamente público. La mayoría de sus fotos eran normales, un almuerzo con amigas, un golden retriever llamado Biscuit, unas vacaciones en Gulf Shores. Pero retrocediendo hasta octubre, había una foto tomada en la mesa de un restaurante. La cara de la otra persona estaba recortada, pero su mano estaba sobre la mesa. Y en su muñeca había un reloj Citizen Eco Drive con una correa rayada. Yo conocía ese reloj. Lo compré en la joyería Zales del centro comercial Stones River para el 31º cumpleaños de Troy. Recordaba el arañazo. Se había enganchado la correa en el borde de un archivador en el trabajo. Le envié esa captura de pantalla a Diane sin decir una palabra. Tercero, y esta es la parte que lo cambió todo, Shelby Novak no estaba soltera. Todavía estaba legalmente casada. Su esposo era un camionero de larga distancia llamado Boyd Novak. Boyd había solicitado la separación unos 7 meses antes, pero el divorcio no estaba finalizado porque Shelby estaba impugnando los términos. Ella quería la casa. Quería pensión alimenticia. El abogado de Boyd buscaba una ventaja. Diane hizo una llamada telefónica.
El abogado de Boyd hizo una llamada telefónica. Resulta que Boyd no tenía idea de que su esposa estaba viendo a alguien en el trabajo. Estaba muy interesado en cooperar. No por amabilidad hacia mí. Boyd quería fortalecer su propio caso. Pero cuando dos abogados tienen el mismo enemigo, las matemáticas se vuelven muy simples. Ahora, venía la parte difícil. Tenía que seguir viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, sentada frente a la mesa del comedor a un hombre que planeaba llevarse a mi hijo y marcharse con otra mujer. Durante 3 semanas, cociné la cena. Le pregunté por su día. Lo vi besar a Jude para darle las buenas noches y no dije nada. Cargué el lavavajillas de la manera incorrecta según él y me disculpé. Sonreí. Merezco un premio por esas 3 semanas. Un Oscar, un Globo de Oro, quizás una de esas cosas de logros de toda una vida que le dan a la gente en ceremonias elegantes. Meryl Streep en su mejor momento no podría haber mirado a Troy Olsen sobre un plato de pollo a la parmesana y haber dicho, ¿cómo está tu mamá?, con la sinceridad que yo logré. Ni una sola vez se me quebró la voz. Ni una sola vez me delaté. Simplemente seguí archivando, documentando, fotografiando, y cada noche, después de que Troy se durmiera, le enviaba un correo electrónico a Diane. Patrice, mientras tanto, selló su propio destino sin siquiera saberlo. Diane hizo que su asistente legal revisara las redes sociales de Patrice durante todo el periodo de enfermedad de 11 meses. Patrice había publicado 37 veces en Facebook durante esos meses. Fotos en un almuerzo del club de jardinería en julio, una excursión de un día a Dollywood en agosto, una clase de baile en línea en septiembre, una cena de acción de gracias con amigos en noviembre, un selfie en una feria de artesanía navideña en diciembre llevando un suéter que decía bendecida. 37 publicaciones de una mujer que supuestamente estaba demasiado enferma para ver a su nuera, demasiado débil para atender una videollamada de FaceTime, demasiado frágil para recibir visitas. Diane imprimió cada una de ellas. Entonces Diane me dijo algo que me hizo sentarme erguida en mi silla. Dijo, Tennessee es un estado donde el divorcio requiere demostrar culpabilidad. El adulterio no solo afecta el argumento moral. Afecta el resultado financiero. Y ahora mismo. Su esposo está teniendo una aventura con una mujer casada mientras simultáneamente intenta quitarle fraudulentamente la custodia usando pruebas fabricadas. Llevo 22 años haciendo esto, Blake. No le queda ni una sola carta por jugar. La fecha del juicio estaba fijada, pero Diane no quería un juicio. Quería algo más silencioso, algo más devastador. Quería que Troy viera exactamente cuánto sabíamos y se diera cuenta, en una habitación sin público, de que ya había perdido. 3 semanas y 2 días después de que entré en la cocina de Patrice con una olla de sopa de pollo y una bolsa de medicinas de CVS, Diane Ollister envió un paquete al abogado de Troy. Era un sobremanila grueso. Lo sé porque Diane me mostró la copia. Dentro había 46 páginas de documentación. Sé el número exacto porque Diane las contó delante de mí y dijo, 46 páginas. Eso es una página por cada $1000 que robó, con algunas de sobra por las mentiras. Página 1, una contabilidad detallada de $34.800 desviados de nuestra cuenta conjunta durante 11 meses. Cada transferencia de Venmo, cada pago de Zelle, cada retiro de cajero automático organizado por fecha, cantidad y destinatario. $13.000 a Patrice por gastos médicos que no existían. $7.800 a una compañía hipotecaria por una casa que no era nuestra. $11.400 a una cuenta bancaria secreta en First Horizon de la que nunca me hablaron. Los $2.600 restantes en retiros de efectivo que Troy no pudo justificar. Páginas 2 a 9, los registros médicos de Patrice solicitados por la oficina de Diane. En 11 meses, Patrice Olsen había visitado a un médico exactamente una vez, un chequeo anual de rutina en la consulta familiar de Smyrna en St. Bridley Parkway. Presión arterial normal, colesterol normal. Las notas del médico incluían la frase: la paciente informa no tener preocupaciones de salud actuales. Sin recetas, sin derivaciones a especialistas, sin imágenes, sin análisis de sangre más allá de un panel estándar. Lo más enfermo de Patrice Olsen en el último año era su carácter. Páginas 10 a 18, la actividad de Patrice en Facebook. 37 publicaciones en 11 meses. Club de jardinería, Dollywood,
baile en línea, feria de artesanía navideña, acción de gracias. Cada una con marca de tiempo, captura de pantalla y una nota que mostraba lo que Troy me había dicho en esa misma fecha. 14 de octubre, Patrice publica una foto de un campo de calabazas en Franklin. 14 de octubre, Troy me envía un mensaje: mamá tuvo una mala noche. Me quedo a dormir. 22 de noviembre, Patrice publica una mesa de acción de gracias puesta para 8 invitados. 22 de noviembre, Troy me dice: mamá apenas puede retener la comida. Solo vamos a sentarnos con ella. El contraste era devastador, y Diane lo expuso como un fiscal presentando un argumento final, excepto que no había jurado, solo papel. Páginas 19 a 26, La aventura. Perfil de LinkedIn confirmando que Shelby Novak trabajaba en la misma sucursal que Troy. Fotos de Facebook del perfil desbloqueado de Shelby. Cenas en restaurantes, salidas al parque, un viaje a la playa en Gulf Shores. La foto de octubre con la cara recortada pero la muñeca visible mostrando un reloj Citizen Eco Drive que coincidía con el que compré en Zales en el centro comercial Stones River el 9 de junio de 2021. Los extractos de la tarjeta de crédito de Troy mostrando cargos en el Avenue Stackhouse en Nashville. 6 visitas en 8 meses, siempre en las noches que afirmaba estar en casa de Patrice. Cuenta promedio, $170 a $210 para 2. Páginas 27 a 31, La cooperación de Boyd Novak. Una declaración jurada firmada por Boyd confirmando que no tenía conocimiento de la relación de su esposa con Troy Olsen. Un cronograma del abogado de Boyd mostrando que Shelby había estado impugnando su separación mientras estaba activamente involucrada con otro hombre. Boyd no estaba haciendo esto por mí. Boyd lo estaba haciendo porque Shelby había estado exigiendo la casa y $2,200 al mes de pensión alimenticia mientras se acostaba con otro. Su abogado lo llamó la moción más fácil de presentar este año. Páginas 32 a 40, El fraude de la custodia. Las fotografías que había tomado en casa de Patrice. La portada de la petición, las viñetas, el correo electrónico del abogado. El análisis de Diane de las afirmaciones en la petición. Blake no asiste a eventos familiares porque le dijeron que no fuera. Blake está frecuentemente ausente de la vida del niño porque Troy se llevaba físicamente al niño de 4 a 5 veces por semana. Blake demuestra una participación limitada en la atención médica y la educación del niño. Jude tiene 4 años. Su atención médica es una visita al pediatra 2 veces al año y su educación son libros para colorear, y yo me encargo de ambas cosas. Páginas 41 a 46, el anuncio del apartamento en Gallatin Peak. El cronograma que mostraba que Troy había estado investigando alquileres en Nashville durante al menos 2 meses. El hilo conductor, Troy no solo estaba planeando una aventura. Estaba planeando una salida. Llevarse al hijo. Quedarse con el dinero. Mudarse a un apartamento en Nashville con Shelby Novak y dejarme en una casa que no podía permitirme sola con una reputación de ser la madre que no estaba presente. El abogado de Troy recibió ese sobre un martes. Para el miércoles por la tarde, llamó a la oficina de Diane y solicitó una reunión. Diane me dijo más tarde que la llamada duró menos de 3 minutos. La abogada de Troy no discutió. No negoció. Dijo, nos gustaría discutir una resolución. La mediación se programó para el lunes siguiente en la oficina de Diane. Entré a las 9 de la mañana con una chaqueta que había comprado en TJ Maxx por $34 y la expresión más tranquila que pude producir físicamente. Troy ya estaba sentado a la mesa. Parecía un hombre que no había dormido en 5 días. Probablemente no lo había hecho. Frente a él estaba su abogada, que tenía la expresión de alguien que había aceptado un caso antes de ver todas las pruebas y ahora se daba cuenta del alcance total de su error. Diane no levantó la voz ni una sola vez. No lo necesitó. Expuso los términos, custodia principal completa para Blake. Troy obtiene visitas supervisadas durante 6 meses, después de lo cual un evaluador de crianza reevaluaría. Troy devuelve los $34,800 en fondos desviados en un calendario estructurado. Los $7,800 en pagos de hipoteca a la casa de Patrice, documentados y recuperables. La casa en Bradiville Peak se queda con Blake. Troy continúa pagando su mitad de la hipoteca durante 24 meses o compra su parte del capital.
Y el remate, debido a que la ley de divorcio por culpa de Tennessee trata el adulterio probado como un factor en la división de bienes, el acuerdo financiero de Troy me favoreció enormemente. Troy no luchó. Su abogada le había explicado claramente cómo sería un tribunal con 46 páginas de pruebas y un testigo cooperador de un caso paralelo. No había ninguna versión de esto en la que Troy ganara. Apenas había una versión en la que Troy se fuera con su dignidad. Lo firmó todo en 19 minutos. Lo sé porque miré el reloj en la pared de Diane. 19 minutos para deshacer un plan que le llevó 18 meses construir. Mientras nos íbamos, Diane le dijo a la abogada de Troy, cortés y profesionalmente, que enviaría las partes relevantes de la documentación financiera al Departamento de Cumplimiento de la Cooperativa de Crédito del Condado de Rutherford. La cooperativa de crédito tenía una política estricta sobre las relaciones personales no reveladas entre empleados en la misma sucursal, y la relación de Troy con Shelby Novak había creado lo que Diane describió como una exposición significativa de recursos humanos. Lo dijo como si estuviera leyendo un informe meteorológico. El rostro de Troy se puso gris. 2 semanas después, me enteré a través de Karen que tanto Troy como Shelby habían sido transferidos a sucursales separadas. Troy perdió su título de subdirector de sucursal. El hombre que había planeado marcharse con todo ahora viajaba 45 minutos de ida y vuelta a una sucursal más pequeña en el condado de Dixon, procesando préstamos para automóviles. La primera mañana que me desperté en esa casa de Bradiville Pique con Jude y nadie más, hice tortitas. No de las elegantes, de las de caja, la misma receta de biscuit que he usado desde la universidad. Jude se sentó en la mesa de la cocina con su pijama de dinosaurios. Y cuando le puse el plato delante, me miró y dijo, extrañaba tus tortitas, mamá. No lloré. Casi lo hago, pero solo dije, ellas también te extrañaban a ti, amigo. Y le serví un vaso de zumo de naranja. Y desayunamos en el silencio de una casa que finalmente se sentía como mía. Cambié las cerraduras ese fin de semana. Karen vino y me ayudó a repintar el dormitorio. Troy había elegido el color cuando nos mudamos, un beige grisáceo que hacía que la habitación pareciera el interior de un archivador. Lo pintamos de un azul suave. Compré un edredón nuevo, blanco con pequeñas flores azules de Target. $47. La primera compra que hice solo para mí en 6 años. Puse $150 en una cuenta de ahorros para la Universidad de Jude esa misma semana. No es una fortuna, pero es mía, y nadie la está desviando a una cuenta secreta en First Horizon. Troy se mudó a un apartamento de un dormitorio en Antioch, no al de 2 dormitorios en Gallatin Pique que había estado mirando. Resulta que esos son más difíciles de pagar cuando te han degradado y estás devolviendo $34.800 en un plan de pago estructurado. A Shelby Novak no le fue mucho mejor. El abogado de Boyd utilizó la declaración jurada y las pruebas de nuestro caso para desmantelar por completo la reclamación de pensión alimenticia de Shelby. Boyd se quedó con la casa. Boyd se quedó con el perro. Shelby alquiló una habitación a una compañera de trabajo en Hermitage, y por lo que Karen escuchó a través de un amigo, empezó a usar su apellido de soltera en las redes sociales. La caída de Patrice fue más silenciosa, pero en cierto modo más completa. Cuando la verdad salió a la luz, no a través de una revelación pública dramática, sino a través de la lenta y constante filtración de conversaciones familiares después de la mediación, el tío de Troy, Vernon, dejó de llamarla. Brenda dejó de llevar a sus hijos. Donna, la propia hermana de Patrice, me llamó una noche y dijo, Blake, quiero que sepas que yo no lo sabía. Ninguno de nosotros conocía la historia completa. Y lo siento. Le creí. Donna siempre había sido la decente en esa familia. Patrice pasó de organizar cenas familiares a comer sola. Nadie le quitó sus invitaciones. La gente simplemente dejó de enviarlas. Eso es lo que pasa cuando mientes a todos los que te rodean. Cuando la verdad sale a la luz, no recuerdan la mentira. Recuerdan cómo se sintieron al ser engañados. Troy intentó llamarme 11 veces en el primer mes después de la mediación. No contesté ni una sola vez. Envió un largo mensaje de texto. Leí la primera línea que comenzaba con, tienes que entender que. Y lo borré sin leer el resto. Ya entendía bastante. Entendía que mi esposo pasó 18 meses tratándome como un problema que podía resolver haciéndome desaparecer.
Entendía que su madre ayudó. Entendía que otra mujer se sentó en una silla del comedor que debería haber sido mía con mi hijo en su regazo en una fiesta de cumpleaños que pagué con dinero que pensé que iba a facturas médicas. Y entendí algo más, algo que desearía haber descubierto antes. Confiar en la gente no es el error. El error es confiar en la misma persona después de que te ha mostrado quién es y esperar que las matemáticas cambien de alguna manera. Karen vino el sábado pasado con una botella de vino y 2 sillas de jardín. Nos sentamos en el porche y vimos el atardecer sobre Bradiville Pique, y me reí más fuerte de lo que me he reído en más de un año. Me dijo que me veía diferente. Le dije que me sentía diferente. Dijo, vuelves a parecer Blake. Le dije que era lo más bonito que nadie me había dicho en mucho tiempo. Y luego le dije que tenía vino en la barbilla porque eso es lo que hacen las mejores amigas. Todavía hago esa sopa de pollo, por cierto. La misma receta que llevaba a casa de Patrice ese sábado. La preparo para gente que está realmente enferma. La hija de mi vecino tuvo faringitis estreptocócica la semana pasada y le llevé una olla llena. Y guardé ese recibo de CVS. $86.47. Lo pegué en el interior del armario de mi cocina, no como un recordatorio de lo que pasó, sino como prueba de quién era cuando entré en esa casa. Una mujer que se preocupaba genuinamente por alguien que estaba conspirando contra ella. No me avergüenzo de eso. Prefiero ser la persona que aparece con sopa que la persona que finge una enfermedad para robar a su propia nuera. Algunas lecciones no te cuestan nada. Esta me costó $34.800, 11 meses y un matrimonio. Pero recuperé a mi hijo. Recuperé mi casa. Y obtuve algo que Troy, Patrice y Shelby nunca tendrán. La capacidad de mirarse al espejo y no inmutarse. Muchas gracias por quedarte conmigo durante toda esta historia. Si te tocó de cerca o si solo necesitabas oír que las cosas pueden mejorar, me alegro de que estuvieras aquí. Más historias como esta ya están en tu pantalla. Toca una ahora mismo. Te prometo que no te arrepentirás. Te veré allí.